Muy bien, chicos y chicas, aquí estamos ahí dándole caña. Muy bien. Vale, pues bueno, ya tenéis ahí las actualizaciones y me parece muy interesante, me parece necesario además hacer un vídeo explicativo un poquito con las actualizaciones. En este caso, este vídeo va de penal, actualizaciones de penal. Me parece muy importante que tengáis este vídeo en el que os vaya guiando un poquito por estas actualizaciones de penal. Ya haremos otro con el resto de actualizaciones, pero este concretamente penal, ¿por qué? Porque lo primero es quitaros el miedo de que tantos cambios, tranquilos, os vais a dar cuenta perfectamente porque son unos muy concretos y otros son de un calado tan grande como los delitos sexuales, que es imposible no darse cuenta. Entonces, sin ningún problema, ya veréis, no vamos a tener ningún problema. Lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, divertido y disfrutando y aprendiendo mucho, ¿no? Como es así. Pues venga, vamos allá. Venga, pues comenzamos, vamos a seguir el hilo, que tenéis en esa actualización, ¿no? Que os hemos enviado y comenzamos, pues bueno, con el artículo 36, ¿no? Que nos dice que se modifican los apartados 2 y 3 y se añade un apartado cuarto, ¿no? Muy sencillo. Venga, pues vamos al artículo 36.2 y recordar que aquí, pues, ¿dónde están las principales modificaciones? Pues en aquellos casos en los que es obligatorio el periodo de seguridad, ¿no? Vamos allá, venga, nos dice ahí el artículo 36.2, ya me voy directamente a los apartados en los que es obligatorio imponer periodo de seguridad para el juez o tribunal, ¿no? Nos dice delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del capítulo séptimo, del título 22 del libro segundo. Perfecto, no hay ninguna diferencia. En el siguiente tampoco. Nos dice delitos cometidos en el seno de una organización criminal, organización o grupo criminal. Tampoco hay ninguna diferencia. Y ahora sí, uno de los delitos en los cuales es obligatorio el periodo de seguridad es el delito del título séptimo bis del libro segundo de este código, es decir, artículo 177 bis, delitos de trata de seres humanos. Pero no en todos los casos, nos dice, cuando la víctima es, recordar, aquí puede venir el truco en examen, no menor de 16 años, ni menor de 13, y nada de esto, sino cuando la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Entonces recordar, el delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis, cuando la víctima es una persona menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección, entonces es obligatorio imponer medidas de seguridad. Perfecto, chapó, ahí lo tenemos ese detalle. Ahora tranquilos, no es tan raro como parece. Antes nos mencionaba que también en los casos del 183, pero ahora nos habla de los casos del 181, muy bien, que son agresiones sexuales a menores de 16 años. Entonces lo que han hecho es que ahora ya veréis, cuando veamos ahora la nueva formulación de los delitos sexuales, pues eso, ahora los delitos, las agresiones sexuales a menos de 16 años están recogidas aquí en este 181. Por eso aquí hace referencia al 36.2 al 181. Muy bien, y después tenemos este, que en principio es lo mismo, que delitos del capítulo quinto, el título octavo del libro segundo de este código, de los delitos relativos a la explotación y prostitución de menores de edad. Y ahora nos dice, cuidado, cuando la víctima sea menor de 16 años, no menor de 13 años. Muy bien, ahí lo tenemos. No menor de 13 años. Ahí lo tenemos. Sino menor de 16 años. Muy, muy importante este detalle, ¿vale? Yo creo que estas son cosas de mucho calado, ¿no? De mucha injundia, muy, muy importantes. Entonces, no menor de 13 años, como nos decía antes, sino menor de 16 años. Y es más, ahora nos dice el Código Penal que para darle el tercer grado a una persona que ha sido condenada a una pena superior a 5 años y en los casos en que haya cometido un delito y a los apartados Charlie, Delta y Eco, es decir, trata de seres humanos, agresión sexual a menos de 16 años y delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, cuando la víctima sea menor de 16 años. Pues en esos casos, y la condena supera 5 años, fijaos, no se puede poner en tercer grado a ninguna de estas personas, a ninguno de estos reos, sin que antes hayan participado en un programa de tratamiento para condenados por agresión sexual. Y además nos dice con aprovechamiento. Y para ello es necesario un informe específico acerca del aprovechamiento que ha tenido el reo de ese programa de tratamiento para condenados por agresión sexual. Con lo cual yo creo, una valoración personal, yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo, que muy bien este detalle. En estos casos, para dar el tercer grado, que cumpla el resto de requisitos, haya cumplido la mitad de la condena, supera 5 años, es necesario además que hayan participado en un programa de tratamiento para condenados por agresión sexual con aprovechamiento. Para ello es necesario esa valoración e informe específico acerca de si han aprovechado. Se supone que de forma positiva, pues ese programa, ¿no? Muy bien.
Y ahora, vale, perfecto, nos dice el apartado tercero. Muy bien, ¿qué nos dice aquí? Que la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, fijaos, dice lo mismo que decía antes, pero en vez de decir juez de vigilancia o tribunal o juez de vigilancia, recordar que en el caso de PPR, de prisión permanente revisable, pues quien te da, como establece el artículo 36 en un inicio de tercer grado, depende no del JVP, sino del tribunal sentenciador. Entonces nos dice, para no andar hablando de juez, perdón, de tribunal o JVP, pues es mucho más claro ahora el artículo. No utilizan el término autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, mucho más importante. Ahí lo tenemos, autoridad judicial de vigilancia penitenciaria. Pues esta autoridad judicial de vigilancia penitenciaria nos dice ahora igual que antes. Previo pronóstico, indemnizado y favorable de reinserción social y valorando las circunstancias personales de la persona condenada y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos los tres de siempre, Ministerio Fiscal, instituciones penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento. Salvo en los casos, igual que antes, que sea obligatorio poner el periodo de seguridad, que en esos casos no se puede aplicar el régimen general de cumplimiento. Y además añadimos que en base al tema 16, que es el juez de vigilancia penitenciaria, recordar que frente a la resolución de un juez de vigilancia penitenciaria en esta materia de aplicación del régimen general de cumplimiento, entendemos que es una materia de ejecución de penas y, por tanto, si no estamos conformes, pues podríamos ir vía recurso de apelación ante quién, ante la audiencia provincial, ante la Audiencia Nacional, no, ante el Tribunal Sentenciador. Muy bien, lo tenemos que nos lo dice la disposición adicional quinta, ¿no?, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vale, perfecto, pues venga, y ahora también nos dice el punto cuarto, lo mismo, utiliza el término autoridad judicial de vigilancia penitenciaria. Muy bien, y ahora lo mismo que decía antes. Según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, instituciones penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y dignidad personal de las personas condenadas enfermas muy graves con padecimientos incurables y de las personas septuagenarias. Muy bien, valorando especialmente su escasa peligrosidad, igual que nos decía el artículo 36. En el punto tercero y cuarto, lo importante es que utiliza el término autoridad judicial de vigilancia penitenciaria. Muy bien, ahí lo tenemos. Muy chulo, ¿no? Vale, se entiende perfectamente, ¿no? Yo creo, vamos, vosotros comentarme cualquier duda que tengáis. Muy bien, nos dice ahora el artículo 83.2, apartado segundo. Pues venga, vamos a ese artículo 83.2, apartado segundo. Mira, ¿qué nos dice ese apartado? Nos dice ahora que añaden este apartado segundo al 83.2. El 83.2, ¿qué nos decía? Que cuando se trata de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o ha estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, había que poner las medidas del 1, 4 y 6 de este artículo 83, ¿no? Y ahora nos añade que las anteriores prohibiciones y deberes del 1, 4 y 6 del artículo 83 se impondrán también cuando se trate de delitos contra la libertad sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de seres humanos. Pues en esos casos también vamos a imponer esas medidas del 1, 4 y 6. Muy bien, perfecta parte, muy acertado, porque estamos viendo que está entrando mucha gente por las tratas, por el tema de trata de seres humanos. Muy bien, vale, perfecto. Vale, genial, ¿no? Lo tenemos ahí ya muy bien, esas modificaciones en penal general. Venga, nos vamos ahora a penal especial y nos vamos al artículo 142. Vale, pues venga, vamos a ese artículo 142. Venga, ¿qué nos dice? Se modifican los párrafos segundo y cuarto del 142.2. Vale, pues venga. Entonces tenemos, vale, que el 142, ahora punto segundo, ¿qué nos dice? El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de 3 a 18 meses, exactamente igual que estaba antes. Ahora viene el cambio, nos dice. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando micromotor o ciclomotor, se impondrá. Aquí está la clave. Antes te decía, se podrá imponer. Ahora no es una posibilidad, ahora es una obligación para el tribunal sentenciador o juez. Nos dice que si el homicidio se hubiera cometido utilizando micromotor o ciclomotor, se impondrá. No dice se podrá imponer, dice se impondrá. También la pena de privación del derecho a conducir vehículos o motores de 3 a 18 meses. La pena sigue siendo la misma. Se reputará, en todo caso, como imprudencia menos grave cuando aquella no calificada como grave, esto me encanta, claro, será menos grave cuando no sea grave. Muy bien, esto me encanta.
en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Es decir, como delito es una imprudencia menos grave, perfecto. Pero que para que sea constitutivo del delito de imprudencia menos grave, a su vez se tiene que haber infringido gravemente o tiene que haber una infracción grave de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Y esta circunstancia de que como delito es un delito se causa la muerte de otro por imprudencia menos grave, esa imprudencia menos grave, pero se ha cometido una infracción grave de las normas de circulación, ¿no? De tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Y esta circunstancia, es decir, que es una infracción menos grave, perdón, es un delito de homicidio por imprudencia menos grave, pero que constituye una infracción grave de estas normas, pues esta circunstancia el juez o tribunal la tiene que acreditar en sentencia, tiene que motivarla, tiene que explicar el porqué. ¿Ves? Que es lo que nos dice a continuación, que la valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada. Perfecto. El juez o tribunal tiene que acreditar en resolución motivada que, muy bien, es un homicidio por imprudencia menos grave, pero a su vez constituye una infracción grave del Código de Circulación. ¿Vale? Así para que se entienda bien, ¿no? Y eso lo tiene que explicar bien el juez o tribunal en sentencia. Muy bien, perfecto. Y ahora nos dice, si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer esto igual. Se podrá imponer también la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por tiempo de 3 a 18 meses. Exactamente igual. Y ahora viene un cambio. Mirad, antes nos decía que el delito previsto en este apartado, homicidio por imprudencia menos grave, siempre necesitaba denuncia a la persona agraviada o su representante legal. Ahora nos dice, salvo en los casos en que se produzca utilizando un micromotor o ciclomotor, el delito previsto en este apartado solo se puede perseguir mediante denuncia a la persona agraviada o de su representante legal. Es decir, que en los casos en que se cometa un homicidio por imprudencia menos grave utilizando un micromotor o ciclomotor, en esos casos no será necesario denuncia a la persona agraviada o su representante legal para iniciar el procedimiento judicial. En el resto de los casos seguirá siendo necesaria esa denuncia a la persona agraviada o de su representante legal, pero no así cuando se cometa un homicidio por imprudencia menos grave utilizando un micromotor o un ciclomotor. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos ese detalle tan curioso, ¿no? Me llama poderosísimamente la atención. Vale, vamos ahora, muy bien, al 152.2. Muy bien, pues venga, vamos a este 152.2 y ¿qué nos dice? Nos dice que se modifican los párrafos primero y segundo. Nos dice, el que por imprudencia menos grave causale alguna de las lesiones básicas del 147.1, pues pena de multa de 1 a 2 meses. Y si por imprudencia menos grave se causan las lesiones de 149 y 150, te cae más pena de multa, de 3 a 12 meses. Es decir, a la hora de castigar las lesiones causadas por imprudencia menos grave, diferencian si has cometido las lesiones básicas del 147.1 o has cometido las lesiones ya más graves del 149 o menos graves del 150. Esto es ahora. Antes no lo diferenciaba. Antes el Código Penal te decía, el que por imprudencia menos grave causa alguna de las lesiones del 147.1, 149 y 150, se le castigará con pena de multa de 3 a 12 meses. Ahora, ya está. Y el juez graduaba. Muy bien, pues ahora no. Ahora te dicen que el que por imprudencia menos grave causa las lesiones del 147.1, pena de multa de 1 a 2 meses. Y si causa las lesiones por imprudencia menos grave de 149 y 150, pues pena de multa de 3 a 12 meses. A la hora de castigar ya diferencia si es el 147.1 o 149 y 150. Muy bien. Y nos dice ahora, si los hechos se hubieran cometido utilizando un micromotor o un ciclomotor, se impondrá. Ahí tenemos otra diferencia. No es se podrá imponer. Antes nos decía se podrá imponer. Ahora no. Ahora nos dice si los hechos se hubieran cometido utilizando micromotor o ciclomotor, se impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor ciclomotores. Muy bien. De 3 y ahora la pena cambia también. Antes era de 3 meses a 1 año y ahora es de 3 a 18 meses. Y hasta ahora nos repiten la coletilla. Los efectos de este apartado se entienden como imprudencia menos grave, aquella no calificada como grave, en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna infracción grave de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Porque si no se ha infringido gravemente las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, entiende que puede ser un simple accidente y estar exento a responsabilidad penal. La valoración sobre la existencia o no de la determinación, lo mismo, lo tiene que acreditar el juez o tribunal en sentencia motivada.
Muy bien, y ahora nos dice lo mismo. Si las lesiones se hubieran causado utilizando arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho, al porte o tenencia de armas por tiempo de 3 meses a un año. Exactamente igual, se podrá imponer, no como en el caso anterior, es que se impondrá. Muy bien. Y nos dice ahora, el delito previsto en este apartado solo será perseguible, y ahora es igual, solo será perseguible mediante denuncia a la persona agraviada o de su representante legal. En este 152, a la hora de castigar las lesiones por imprudencia menos grave, te dicen que siempre es necesario denuncia a la persona agraviada o su representante legal. No establecen, como el artículo que acabamos de leer, que en el caso de homicidio por imprudencia menos grave, si es conduciendo vehículos a motor o ciclomotores, no era necesaria denuncia. En estos casos sí. Aquí en las lesiones, en este punto en concreto, sigue como siempre. Para todas las lesiones por imprudencia menos grave es necesario denuncia a la persona agraviada o de su representante legal. Muy bien. Ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Muy bien. Pues venga, nos vamos ahora al 172 bis. Muy bien, vamos ahora a ese 172 bis. Vale. Muy bien. Pues venga, se añade un apartado cuarto al 172 bis. Vale, ¿qué nos añaden ahí? Nos dicen, en las sentencias condenatorias, vale, recordad que el 172 bis nos decía que el que con intimidación grave o violencia, obligare, compelir a otra persona a contraer matrimonio, será castigado con determinada pena, ¿no? Muy bien, lo mismo que si lo hace con engaño y tal. Pues ahora el punto cuarto que añade nos dice algo totalmente normal. En las sentencias condenatorias por delito de matrimonio forzado, además de que el juez diga lo referente a la responsabilidad penal y civil, también el juez de lo penal tiene que establecer lo oportuno en cuanto a la nulidad y disolución del matrimonio y a la filiación y fijación de alimentos, y a la determinación de los hijos de quién son y también la pensión alimenticia a los hijos. Muy bien, faltaría más, muy bien, un apartado además muy lógico. Vale, vamos ahora al 172 ter, que se modifica el apartado primero y se añade un apartado quinto. Entonces el 172 ter 1 nos dice, será castigado con pena de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses el que acose a una persona, igual, llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes. Y de esta forma altere. Aquí viene el dato. Altere no dice gravemente, es simplemente altere el normal desarrollo de su vida cotidiana. Antes nos decía que altere gravemente el normal desarrollo de su vida cotidiana. Y ahora han quitado el gravemente. Muy bien, es solo altere el normal desarrollo de su vida cotidiana. Ojo al dato. Este chiste solo lo entenderéis los que ya tenéis unos años. Muy bien, vale, perfecto. Vale, genial. Y ahora, ¿en qué consisten estas circunstancias que establece el 172 ter, ¿no? Nos dice, la vigile, la persigue o busque su cercanía física. Vale, exactamente igual que antes. Punto segundo, exactamente igual también. Punto tercero, también exactamente igual. Y ahora nos vamos al punto cuarto, que tenemos ahí tal alguna cosilla. Nos dice, atentare contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Esto exactamente igual. Pero ahora nos dice, cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad, por razón de su edad, de enfermedad o discapacidad, o por cualquier otra circunstancia. Aquí la clave es que ahora nos dicen que cuando la víctima se halla en situación de especial vulnerabilidad, por razón de que de su edad, de enfermedad o discapacidad o cualquier otra circunstancia, pena de prisión de 6 meses a 2 años. Muy bien, antes el Código Penal, en esta circunstancia cuarta, nos decía que si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, de enfermedad o situación. Ahora han cambiado situación por discapacidad. Muy bien, han cambiado situación o discapacidad y añaden, o por cualquier otra circunstancia, por cualquier circunstancia. Pues se impondrá pena de prisión de 6 meses a 2 años. Recordar, cambian situación por discapacidad y añaden por cualquier otra circunstancia. Muy bien. Y también añaden un punto 5. Nos dice que la verdad que está muy bien y lo pedía la sociedad también, ¿no? Estamos viendo muchos casos de gente que deja a la pareja y ¿qué hace? Pues ahora pone a la pareja una página de prostitución, ¿no? Para que le llame la gente y tal, la pareja dice, pero Dios mío, me está llamando la gente que quiere pagar para tener sexo conmigo y tal, y dirán, oye, por un lado me siento halagado o halagada, pero esto es una barbaridad, esto, vamos, que cojo una fama aquí de que soy una prostituta, un gigoló o lo que sea, entonces, claro, normal, esto
te atenta mucho, ¿no? Y te destroza psicológicamente. Entonces, fijaos ahora, se están produciendo estos delitos y entonces ahora reacciona el Código Penal. ¿Veis cómo el Código Penal siempre va por detrás de la sociedad? Como no puede ser de otra manera. No se puede inventar un Código Penal que vaya por delante. Entonces, muy bien, nos dice, el que sin consentimiento de su titular utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier, ¿ves? Lo dejan abierto, cualquier otro medio de difusión pública. Claro, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación. Eso hay que memorizar. Acoso, hostigamiento o humillación. Será castigado con pena de prisión o multa. Muy bien. Vale, pues muy chulo. Ahí lo tenemos, muy bien. Vamos ya al artículo 173. Muy bien, nos dice ahí. Tal, 173.1 y 4. Venga, nos dice. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. La típica pregunta esa nada más por otra parte, y vamos, algo que lo sabéis todos perfectamente, no ha cambiado nada. Nos dice ahora, con la misma pena serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes, que sin llegar a constituir trato degradante supongan grave acoso contra la víctima. Perfecto, no nos modifica nada. Nos dice ahora, se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes, que sin llegar a constituir trato degradante tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Muy bien, genial, nos dice lo mismo. Y ahora aquí viene el detalle. Lo que añaden es que condenan a las personas jurídicas. Nos dice, cuando de acuerdo con el artículo 31 bis, una persona jurídica, una empresa, sea responsable de los delitos previstos en los 3 párrafos anteriores, muy bien, se le impondrá pena de multa, tal. Y también pues, se le podrán imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33. Pues perfecto. Muy bien, no la multa, lógicamente, porque ya está prevista la pena de multa, por eso excluyen el apartado alfa, sino el resto de apartados, del beta al punto G. Muy bien, vale, perfecto. Vale, y ahora nos dice que nos añade un punto cuarto. Muy bien, no nos añade, sino que modifica ese punto cuarto. Nos dice ahora el punto cuarto. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve. Cuando el ofendido fuera algunas personas del 173.2. Perfecto. Será castigado con pena de localización permanente de 5 a 30 días. Exactamente igual que antes. Siempre en domicilio diferente y alejado de la víctima. O TBC de 5 a 30 días. Muy bien. O TBC de 5 a 30 días o multa de 1 a 4 meses. Esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el 84.2. Muy bien, esto es exactamente igual. Y ahora nos dice, las mismas penas se impondrán, esto es novedad, nos dice ahora que está muy bien, las mismas penas se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. Entonces, perfecto, ¿veis? Ahora se protege mucho más a la mujer que, hombre, no llegan a decirle, oye, acuéstate conmigo y tal, tan directos, pero cada vez que entra, ay, qué pelo tan bonito tienes, que no sé qué, hecho de una manera, para entendernos, así un poco babosa, un poco tal. Entonces, por aquí entraría eso. De hecho, se está haciendo un gran esfuerzo en las administraciones públicas y nosotros, por ejemplo, en el centro penitenciario, pues tenemos ahí, ahora se ha puesto un buzón para que cualquier mujer que sienta cualquiera de estas circunstancias, pues también se va a iniciar un procedimiento disciplinario a nivel interno. Esto es a nivel judicial, a nivel penal, pero también a nivel interno se van a realizar toda una serie de investigaciones y se van a poner en marcha una serie de mecanismos y eso está a tope ahí. Siempre hacemos la coña entre todos de, oh, Dios mío, siempre hacemos la broma con ese buzón, de ahí está el buzón, a ver si me van a acusar de algo y tal, pero está muy bien que esté ahí por si se da esta circunstancia. Es una circunstancia muy grave en cualquiera, sea como sea, es una circunstancia muy grave y hay que acabar con ella en el ámbito laboral. Pues bueno, en todos los ámbitos, por supuesto, pero estoy hablando desde el punto de vista de la práctica en prisiones, pues faltaría más que tú, por ser mujer, pues te digan todos los días qué guapa eres, no sé qué tal, eso es una barbaridad, ¿no? Muy bien, tus compañeros.
y por supuestísimo los internos. Muy bien, vale, perfecto. Pues ya tenemos esa novedad que nos llama tanto la atención que es imposible obviarla, ¿no? O confundirla. Y nos dice ahora, los delitos tipificados en los dos párrafos anteriores, muy bien, o sea, todo el punto cuarto, lo tenéis ahí, que es la injuria o vejación injusta, de carácter leve, pues solo serán perseguibles mediante denuncia a la persona agraviada o su representante legal. Antes, el 173.4 nos decía que solo las injurias serán perseguibles mediante denuncia a la persona agraviada. No decía nada de la vejación injusta de carácter leve. Ahora nos dice que los delitos tipificados en los dos párrafos anteriores, o sea, en este punto cuarto, solo serán perseguibles, tanto injuria como vejación injusta de carácter leve, solo serán perseguibles mediante denuncia a la persona agraviada o de su representante legal. Muy bien, ahí lo tenemos, muy bueno eso. Vale, perfecto. Muy bien, y ahora chan 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 chan. Venga, vamos allá al super modificación ahí, que está muy chulo, ¿no? Esta circunstancia está muy chula y ya veis que faltaría más. Nunca tenemos que escapar siempre de valoraciones personales porque lo que nos interesa es aprobar el examen, ¿no? Pero creo que en este punto no puedo evitarlo, perdonadme, todos tenemos defectos, no puedo evitar emitir una valoración personal de esta modificación de estos delitos sexuales porque he constatado que tenemos unos políticos que son unos máquinas de la naturaleza porque han contentado a la sociedad que pide que todas estas acciones sexuales, estos delitos sexuales sean agresión sexual, no abuso, y por otra parte no se ponen contra los jueces porque al final se castigan casi con la misma pena que tenía antes el abuso sexual. Es decir, elimina la figura del abuso sexual, ahora ya no existe el abuso sexual, pero la agresión sexual en determinadas circunstancias se puede ser castigada casi con la misma pena que tenía antes aparejada el abuso sexual. Con lo cual esto es lo que se llama, desde mi entender, desde mi humildísimo entender, la cuadratura del círculo. Todo es agresión sexual, pero la agresión sexual puede ser castigada como con las penas que tenía el antiguo delito de abuso sexual. Una máquina. Tenemos unos políticos que la verdad son unos cracks, porque para hacer eso, o sea, tienes que ser no sé, increíble, increíble. Vale, pues venga, vamos allá, venga, vamos a pasarlo bien. Nos dice ahora, el nuevo tema del Código Penal se modifica la rúbrica del título octavo, claro, porque ahora el título octavo se llama delitos contra la libertad sexual. Han quitado lo de indemnidad. Entonces ahora son delitos contra la libertad sexual. Muy bien. Pues perfecto. Entonces ya tenemos que ahora el nuevo título octavo se llama delitos contra la libertad sexual. Perfecto. Han quitado lo de indemnidad. Muy bien. Pues venga, vamos allá. Título octavo, delitos contra la libertad sexual. Y ahora empezamos con el capítulo primero, que son agresiones sexuales. 178. Ahora recordar, ya no existe el abuso sexual. Ahora todos son agresiones sexuales. Entonces ahora, pues ya lo tenemos, se modifica todo el capítulo 1 del título octavo del libro segundo, ¿no? Entonces queda de la siguiente manera. Artículo 178, vean que está muy chulo, ¿no? Ver esta modificación. Se castigará con pena de prisión de 1 a 4 años. Con lo cual, el antiguo artículo 178, que hacía referencia a la agresión sexual, nos decía que el que atentare contra la libertad sexual de otra persona, empleando o utilizando violencia o intimidación a las personas, será castigado como responsable de la agresión sexual con la pena de 1 a 5 años. O sea que ahora ya, a priori, han rebajado un año. Será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual. Ahora cambia completamente la tipificación. Ahora sí que está muy bien porque no es un detallito que cambia todo el delito. Nos dice el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Muy bien, lo han dejado más amplio, pero muy bien. Es decir, cualquier atentado contra la libertad sexual de una persona sin que esa persona dé su consentimiento es un delito de agresión sexual. Nos dice ahora, por si hubiera alguna duda, veis que lo vais a ir viendo ahora a medida que vamos desarrollando esto, que el Código Penal lo que quiere es eso, va siempre detrás de la realidad, ¿no? Entonces, hemos visto estos casos reales tan increíbles de que, claro, tú duermes a una víctima, se queda dormida y entonces se cometen delitos sexuales contra esa persona. Pero claro, como está dormida, pues entonces no hay violencia, no hay fuerza, ¿no? En ese caso, entonces,
pues daba lugar a muchos problemas, ¿no? Que se castigase no como agresión, sino como abuso. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora nos dice que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente el consentimiento, claro, si es bajo coacción no vale, pero ni este ni ninguno. Si se ha manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de las personas. Es decir, que la víctima, para no ser víctima y no haber delito de agresión sexual, tiene que haber manifestado libremente, ya se sobreentiende, no hace falta que nadie te lo explique ni que no te vas a acordar. Mediante actos, aquí está la clave, que expresen clara. Yo creo que aquí el adjetivo importante es que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Ahí lo tenemos. Me parece muy, muy interesante esa circunstancia, ¿vale? Entonces, como es normal, si la otra persona con la que quieres mantener relaciones sexuales no te da su consentimiento de forma clara o te lo expresa claramente, pues entonces no tienes ese consentimiento y estás cometiendo un delito de agresión sexual. Muy bien. Nos dice ahora el 178.2. Nos dice, a los efectos del apartado anterior, se considera siempre, en todo caso, agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando, obviamente, ¿no? Como violencia o intimidación. Aquí repite el 178 antiguo, ¿no? Que era violencia o intimidación. Y además añade, o abusando de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, porque entienden lo de antes, que tú aquí das tu consentimiento, parece que es claro y tal, pero claramente no es libre, estás coaccionado en una situación de superioridad o de vulnerabilidad a la víctima. Entonces nos dice que siempre será agresión sexual cualquier acto que se cometa empleando violencia, intimidación o abusando de una situación de superioridad o de vulnerabilidad a la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallan privadas de sentido. ¿Veis? Vuelvo a reincidir en esto. Cualquier delito sexual contra una persona privada de sentido o de cuya situación mental se abusare, obviamente, y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. ¿Veis que han querido hacerlo muy amplio para que engloben cualquier situación en la que una persona no puede dar su consentimiento porque está, ¿veis?, privada de sentido, está drogada, por ejemplo, tiene un trastorno mental, temporal o indefinido, o cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad, pues por las circunstancias que sea, un trauma, que está bajo estrés postraumático, entonces incapaz de moverse, está pues en ese caso faltaría más, ¿no? Todo es, todo es delito de agresión sexual. Muy bien, como tiene que ser, ¿no? Vale, perfecto. El punto tercero, perdonar en este detalle, me estoy acordando me relató un amiguete que hay mucha gente que va por Sudamérica y entonces pues van a los que se llaman los chamanes, si no me equivoco, que utilizan la ayahuasca, una droga que hay, pero que es con un claro sentido ritual. Y lo tienes que hacer desde un punto de vista ritual y que te lo hace una persona experta. Entonces te llevas esto que vemos en las pelis de que los indios pues se ponen empiezan a mirar a través de los ojos de un águila que está volando por la noche. Bueno, historias de estas de las drogas, ¿no? Al final son drogas. Pero ¿qué pasa? Eso está mal, faltaría más, y hay gente que lo hace y lo hace una persona concreta, en un sentido espiritual. Bueno, después esto me comentó una persona que va por estos países que eso ha degenerado en que ahora en todos los sitios te venden a los turistas esta historia y lo que hacen es aprovecharse muchas veces de las chicas para violarlas, ¿no? Entonces, además, comentas que se junta la violación con que tú no solo estás privada de sentido, sino que además te sientes fatal, estás vomitando, la gente se pone a vomitar, de todo. Entonces, bueno, una situación increíble tiene que ser eso. Vale, pero disculpadme, me acordé de ese detalle. Pues aquí lo tenemos, que tú te aprovechas de alguien que está privado de sentido, de cuyo trastorno mental se abusare o que tiene anulada su voluntad por la razón que sea. Muy bien, eso siempre será agresión sexual. Nos dice, o delito. El órgano sentenciador, y ahora viene lo que os decía, la cuadratura del círculo. Una vez dicho esto, establece el legislador, ya he contentado a la opinión pública. Y ahora, para no poner en pie de guerra a los jueces, no porque no les guste esto, sino porque ellos quieren ver, los jueces, que todo siga una lógica, que el Código Penal siga una lógica a la hora de imponer penas, ¿no? Entonces, para no romper la lógica penal o procesal, te dice, el órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no concurran las circunstancias del artículo 180, que vamos a ver ahora que son las agravantes famosas,
podrá imponer la pena de prisión en mitad inferior o multa de 18 a 24 meses en atención a la menor entidad y las circunstancias personales del culpable del delito de agresión sexual. Mirar, el antiguo artículo 181, abuso sexual, nos castigaba el abuso sexual con pena de prisión de 1 a 3 años. Esto es pena de prisión en su mitad inferior. Vale, partimos de 1 a 4 años. ¿Cuántos años van de 1 a 4 años? 3, ¿no? Y la mitad de 3 es 1 año y medio. Pues 1 más 1 año y medio, es decir, de 1 año a 2 años y medio sería la pena en mitad inferior. Muy bien, ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Pena mitad inferior. Y, o sea, sería de 1 a 2 años y medio y antes era prisión de 1 a 3 años. Vale, o sea que la han bajado incluso. Y, o, mejor dicho, multa de 18 a 24 meses, que si no me equivoco sigue siendo la misma. O multa de 18 a 24 meses. Muy bien. Con lo cual, no me digáis vosotros si esto no es la cuadratura del círculo. Elimino el abuso sexual, todo es agresión sexual, pero la agresión sexual se puede castigar prácticamente con la misma pena que tenía antes el abuso sexual. Con lo cual, esto es lo que yo llamo la cuadratura del círculo. Contento a todo el mundo. Una maravilla. No me digáis que no es increíble esto para no acordarte, ¿no? En examen. Vale, muy bien. Pues venga, vamos al artículo. Muy bien, vale, perfecto. Vamos al artículo 179. Venga, vamos allá. Nos dice el artículo 179. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales sujetos por alguna de las dos primeras vías, pues antes se castigaba con la pena de prisión de 6 a 12 años, ¿no? Ahora será castigado como error de violación con la pena de prisión de 4 a 12 años. Estas penas son importantes, podrían ser preguntadas en el examen perfectamente. Te limitan la pena, en el límite inferior de la pena. Muy bien, muy bien. Vamos al artículo 180, nos dice. El artículo 180 nos dice, las anteriores conductas serán castigadas con pena de prisión de, nos dice ahora, de 2 a 8 años. Muy bien. Partíamos de una que era de 1 a 4 años, ¿verdad? En el artículo 178. Muy bien. De 1 a 4 años. Pues nos dice, las anteriores conductas serán castigadas con la pena de prisión. ¿Veis? Del doble. El 178 básico era 1 a 4, límite inferior y superior de la pena. Y ahora nos dice que se impondrá, ¿veis? El doble de los límites, de 2 a 8 años. Para las agresiones del 178, 1. En las del 179, que eran penas de 4 a 12 años, pues ahora son de 7 a 15 años. 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15. Le sumamos 3 años al límite inferior y al límite superior, ¿no? Porque antes era de 4 a 12 años y ahora son de 7, 4 más 3, 4, 5, 6, 7. Y 12 más 3, 15. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Pues también le sumamos 3 años a los límites, inferior y superior de la pena. Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y nos dice ahora, salvo que las mismas hayan sido tomadas en consideración para determinar que concurren los elementos de los delitos tipificados en los artículos 178 o 179. Es decir, que estas circunstancias van a agravar la pena siempre que no se hayan tenido en cuenta para acreditar que se ha cometido ese delito. Es decir, agravan el delito y por tanto la pena si a mayores se utilizan otras circunstancias y a mayores se dan estas. Si solo se da una de estas y solo esta circunstancia es la que motiva que se esté ante un delito de agresión sexual, no lo agrava, sino que lo constituye, ese es el detalle, pues entonces no se tendrá en cuenta si no agrava, sino que constituye el delito. Pero si hay otra acción que constituye el delito y además se presenta alguna de estas circunstancias que agravan el delito, pues lo dicho, pues es un agravante del artículo 180. Y vamos allá, que es importante, y no confundirlas con las que vamos a ver después, si no me equivoco, en el 181. Entonces, ¿cuáles son estas circunstancias agravantes que hay que saber muy bien en examen? Pues cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas, que esto estaba antes ya en el artículo 180. Nos dice el punto segundo, cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Muy bien, pues ahora han añadido lo de extrema gravedad. El 181 primero, antiguo, nos decía que cuando la violencia o intimidación ejercida revista un carácter particularmente degradante o vejatorio. Y aquí es no cuando la violencia o intimidación, sino cuando la agresión sexual
Muy bien, cuando la agresión sexual haya precedido o acompañada de una violencia de extrema gravedad. Esto es la novedad, violencia de extrema gravedad. Y ahora es como antes, o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Muy bien. Vamos al punto tercero, nos dice, cuando los hechos se cometan contra una persona que se halla en situación de especial vulnerabilidad. Hasta aquí nos dice lo mismo que decía el antiguo artículo 181 tercero. Y ahora nos dice, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto, lógicamente, en el 181. Antes nos decía artículo 183, pero es que ahora en el 181 es donde vienen esas agresiones a menos de 16 años. Entonces, por eso ahora se refiere al 181. En el resto, exactamente igual. Esta es novedad total. Ahora es agravante de la agresión sexual, punto cuarto del artículo 180.1, cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligado por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Ya veréis que la vamos a tener en el 181 y nos dicen pareja. No, no es pareja. Aquí te utilizan y ahí me interesa, pues si quieren ser muy tocanarices y van ahí. Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer, esposo o mujer, que esté o haya estado ligado por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Muy bien. El punto quinto nos dice, cuando para la ejecución del delito la persona responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de parentesco. Vale, o de parentesco por ser ascendiente o hermano, por naturaleza, adopción o afines, o de una relación de superioridad con respecto a la víctima. Le han cambiado el orden, pero nos dice lo mismo que decía antes el 180, 1 cuarto. Muy bien, pero en la práctica nos dice lo mismo, aunque han cambiado el orden. Vamos al sexto. Nos dice, cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de causar la muerte o algunas lesiones de 149 y 150 de este código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis, que son las penas por esa muerte o por esas lesiones. Entonces, pues bueno, aunque ahora utilizan el término 194 bis, más o menos nos acaban diciendo lo mismo que nos decían antes, pero ahora utilizan ya el término 194 bis. Muy bien. Vale, perfecto. Y ahora esta es nueva, ¿no? Es cuando para la comisión, veis, siguen muy preocupados por este caso, por esta circunstancia, porque desgraciadamente se han dado muchos casos. Entonces lo tenemos. Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima, suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Fijaos aquí cuando nos dice, aquí nos está diciendo como agravante, que es cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima, suministrándole, ¿quién? El autor, fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. ¿Veis? Entonces aquí esto es la agravante del artículo 180. Recordar que acabamos de leer el artículo 178.2, que es delito de agresión sexual. Cuando se comete un delito sexual, se ejecuta sobre persona privada de sentido. Entonces ahora yo hago aquí un razonamiento que me parece correcto. Si resulta que una persona, un violador, se aprovecha de una chica o de un chico que está privado de sentido por lo que sea, porque se ha dado un golpe, porque él se puso a beber y el agresor se lo ha encontrado ahí, no sería esta agravante el artículo 180, así lo interpreto yo, porque no es el agresor previamente no anuló la voluntad de la víctima. Aquí el punto séptimo nos dice cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima, sino que sería el 178 normal, punto, bueno, el punto segundo. Aquí es que el agresor, el mismo agresor, directo o indirectamente, tiene que haber anulado la voluntad de la víctima. Muy bien, ahí lo tenemos ese detalle. Vale, perfecto, me parece importante puntualizar eso. Porque viendo ahora viendo jurisprudencia aquí al respecto, pues en la práctica se dan circunstancias totalmente, o sea, increíbles, increíbles. Disculpadme, esto os lo comento para que veáis por qué os digo estas cosas, viendo jurisprudencia de sentencias, pues resulta que me encuentro con una de hace muy poco, de que fueron de marcha unos amigos y se fue a su casa una chica que se encontraba mal, mareada, vomitando, lo típico, bebió mucho y se fue a su casa tranquilamente. Pues de repente uno de los amigos que estaban ahí, otro la llevó a su casa, pero no sé qué pasó con la llave y uno de las pandillas que estaba por la ciudad se cogió esa llave, se fue a casa de la chica y cometió un delito de agresión sexual. Mientras estaba aquí ya no se enteraba, de repente ya se despertó y te dijo, ¿pero qué está pasando? Y entonces el otro chico salió corriendo. Entonces, claro, en ese caso, fijaos
que esto aunque os parece increíble, es un caso real. En este caso real yo interpreto que no se puede aplicar la agravante del punto séptimo, porque el autor no ha anulado previamente la voluntad de la víctima, sino la víctima ella misma se anuló su voluntad, como lo hemos hecho todos, porque has bebido mucho y te has sentado mal, o has bebido mucho y estás vomitando y te vas a tu casa. Muy bien, esa circunstancia me parece interesante, cara a sobre todo a un supuesto práctico examen. Muy bien, vale, perfecto. Y nos dice ahora el punto segundo. Lo mismo que nos decía el antiguo artículo 180 en el punto segundo. Si concurren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en mitad superior. Perfecto. Muy bien. Y ahora esto es novedad. Ahora aquí nos dice, en todos los casos previstos en este capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido, claro, esto ya es la quiebra del sistema democrático. Si ya el que comete un delito de agresión sexual lo hace aprovechándose de que es autoridad, agente de este o funcionario público, pues apaga y vámonos, ¿no? Pues nos dice, en todos estos casos, de este capítulo dice, cuando el culpable se hubiere prevalido de su condición de autoridad, agente de este o funcionario público, se impondrá además la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Muy bien, muy interesante, muy importante también para nosotros, ¿no? Muy bien. Vale, perfecto. Pues vamos ahora al artículo 181, a ver el nuevo capítulo 2, que ahora el capítulo 2 pasa a denominarse agresiones sexuales a menores de 16 años. Recordad, ahora el capítulo 2 pasa a denominarse agresiones sexuales a menores de 16 años. Claro, porque el antiguo artículo 181 o el antiguo capítulo 2, una vez que el Código Penal relataba las agresiones, ahora venían los abusos. Ya no existen los abusos, por tanto ahora ya pasa directamente capítulo 2 segundo a agresiones sexuales a menores de 16 años. Entonces, venga, el artículo 181, ¿qué nos dice? El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años, muy bien, vale, perfecto. Veis que este tiene un gran paralelismo con el antiguo artículo 183. Vale, por eso veis que en el artículo 36 se refiere a aquellos delitos en los que es obligatorio imponer periodo de seguridad. Antes utiliza el término 183 y ahora es el 181, pero sigue siendo más o menos el mismo tipo de artículo. Lo que pasa es que se ha modificado ahora, ¿no? Pues venga, entonces el 181, si queréis lo comparéis con el antiguo artículo 183. Muy bien, pues el 181 nos dice, como decía antes, que el que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años, pues será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años. La misma pena de prisión que tenía antes este delito, ¿no? Muy bien. Y ahora, por si hubiera alguna duda, nos dice, a estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el menor con un tercero, puede haber alguien que le obliga a que realice actos sexuales con un tercero o sobre sí mismos, a instancia del autor. Faltaría más, ¿no? Esa agresión sexual, pues actos de carácter sexual del agresor con la víctima o de la víctima con un tercero o la víctima sobre sí misma. Muy bien. Perfecto ese detalle. Nos dice ahora el punto segundo. Si en las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades de agresión sexual que hemos visto en el artículo 178, pues se impondrá una pena de prisión de 5 a 10 años. En vez de 2 a 6, de 5 a 10 años. Si se dan... bueno, iba a decir una cosa, pero mejor no la digo para no malinterpretarla. Aquí en ningún caso te dice 178.2. Yo creo que se puede sobreentender, pero en ningún momento te está diciendo 178.2. Te dice que si concurre alguna de las modalidades de agresión sexual del artículo 178. Pero no menciona el punto segundo. Importante ese detalle. Ahí lo tenemos. Venga, nos dice ahora. En estos casos, en atención a la menor entidad del hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, pues igual que antes, se podrá imponer pena de prisión inferior en grado, excepto cuando, claro, medie violencia o intimidación o concurran las circunstancias mencionadas, las agravantes que va a relatar ahora el 181, faltaría más. Entonces, esto, atendiendo a la menor entidad del ataque, se puede ser castigado con pena de prisión inferior en grado, excepto si hay violencia o intimidación, o serán las agravantes de esta agresión sexual a menos de 16 años, que vamos a ver ahora en el punto cuarto. Muy bien. Y ahora este muy lógico, muy normal, no es ninguna novedad, nos dice, cuando el acto sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de objetos de miembros corporales o objetos para una de las dos primeras vías, el responsable será castigado con pena de prisión, vale, muy bien, igual que antes, 6 a 12 años en los casos del apartado 1 y de 10 a 15 en los casos del apartado segundo. Muy bien, bueno, aquí variaba en relación al antiguo 183. Antes te decía de 8 a 12, de aquí no son de 6 a 12.
Y antes te decía de 12 a 15 y ahora son de 10 a 15. Bueno, pues nos quedamos con esas penas. Muy bien. Nos dice ahora el punto cuarto. Las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión en su mitad superior. Ahora vamos a las agravantes del 181. Y yo creo que aquí lo importante es no confundir las agravantes del 181 con las agravantes del 180. Entonces, sí que si os parece correcto, está bien hacerme estas preguntas porque como es un vídeo grabado, pues no me podéis decir que no. Pero yo creo que es correcto ir comparando estas agravantes de 181, es decir, agravantes de las agresiones sexuales a menos de 16 años, con las agravantes del 180, de las agresiones sexuales, vamos, del capítulo primero. Muy bien, perfecto. Pues venga, la primera coinciden, ¿verdad? Nos dice, cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. Muy bien. Vale, nos dice ahora el punto beta. Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente grande o vejatorio, igual que el 180. Muy bien. Y ahora lo mismo, pero claro, añaden lo mismo que tenía el anterior artículo, el homólogo, ¿no? El 183. Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halla en situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o cualquier otra circunstancia. Y en todo caso, cuando sea menor de 4 años. Bueno, memorizamos, está igual que antes, lo de 4 años. Nos dice lo mismo que las agravantes del 180 y añaden, pues eso, añaden que salvo siempre que sea menor de 4 años. Muy bien, sin entrar a valorar si nos parece muy poco eso de poner 4 años. Muy bien, vale. Nos dice ahora, veis, aquí cambia. ¿Os acordáis que os comenté antes que antes castigaba cuando nos decía cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad? Y ahora en las agravantes del 181 nos dice cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor aún sin convivencia. Con lo cual ya el sexo no es fundamental como en las agravantes del 180, que tenías que ser mujer. Muy bien, o la esposa. Ahora aquí te dice que la víctima sea o haya sido pareja del autor aún sin convivencia. Vale, nos dice ahora el punto eco. Cuando para la ejecución del delito el responsable se hubiera prevalido una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, hermano, por naturaleza, adopción o afines con la víctima. Pues también nos cambia el orden ahora, pero igual que en las agravantes del artículo 180. Nos dice ahora, cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones del 149 y 150, lo mismo que antes, lo mismo que las agravantes del 180, sin perjuicio de dispuesto en el 194 bis. Muy bien. Nos dice ahora, cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto, exactamente igual que el apartado séptimo del 180.1. Muy bien, vale, perfecto. Y ahora nos dice, este es específico aquí del 181, la agravante. Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicara a la realización de tales actividades. Muy bien, ahí lo tenemos, este detallazo, esta es específica de aquí. Muy bien, de las agravantes del 181, de agresiones sexuales a menos de 16 años. No está en el 180. Muy bien. Y nos vuelve a reiterar el punto quinto que en todos estos casos, cuando el culpable se hubiera prevalido su condición de autoridad, agente de esta funcionario público, se impondrá además la pena de limitación absoluta de 6 a 12 años. Muy bien, la misma que en las agravantes del 180. Muy bien, vale, perfecto. Inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Muy bien. Vale, nos vamos ahora al 182. Muy bien, nos dice ahora. Vale, nos dice ahora el 182. El que con fines sexuales haga presenciar a un menor de 16 años, vale, actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, pena de prisión de 6 meses a 2 años. Lo podemos comparar con el antiguo artículo 183 bis, que nos decía el que con fines sexuales determina a un menor de 16 años a participar
en un comportamiento entonces sexual o le haga presenciar actos sexuales, ¿vale? Como aquí ya tenemos en artículos anteriores castigado el participar en un comportamiento sexual consigo mismo, con terceros, pues ahora aquí se limitan a definir que el que con fines sexuales haga presenciar a un menor de 16 años actos de carácter sexual, pues será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y nos dice ahora, si los actos de carácter sexual que presencia el menor de 16 años son un delito contra la libertad sexual, pues la pena será de prisión de 1 a 3 años. Muy bien, ahí tenemos esa circunstancia. Vale, y ahora vamos al artículo 183, que tiene un gran paralelismo con el antiguo artículo 183 ter. Venga, nos dice, el que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo, a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos, claro, antes te decía artículos 183 a 189, ahora por razones obvias, pues te engloba los artículos 181 a 189, pero por el resto es exactamente igual. Nos dice, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión o multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño, exactamente igual que antes. Y el punto segundo también nos dice lo mismo, nos dice el que a través de Internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información, la comunicación, contactare con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle, para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que represente o aparezca un menor. Será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Y vamos al 183 bis, que nos dice, salvo en los casos en que concurra algunas circunstancias del apartado segundo del 178, el libre consentimiento del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo. Aquí lo único es que dicen, claro, si hay un delito de agresión sexual en los que concurren las circunstancias del 178.2, ¿os acordáis que era violencia, intimidación, aprovechándose de la superioridad o vulnerabilidad de la víctima o está privada de sentido y tal? Lógicamente en esos casos no. Pero fuera de esos casos, el libre consentimiento del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica. Muy bien. Física y psicológica. Muy bien. Vale, perfecto. Muy bien. Pues venga, vamos allá ahora. Se suprime lógicamente el capítulo 2 bis. Muy bien, por razones obvias. Mirad, el capítulo 2 bis era el que antes se llamaba abusos, agresiones sexuales a menos de 16 años. Ahora eso ya está en el capítulo 2, entonces se suprime el 2 bis. Muy bien. Y ahora nos dice que se modifica el artículo 184. Muy bien, vamos a ese artículo 184, que es el acoso sexual, ¿no? Venga, ¿qué nos dice este artículo 184? Vale, primero, en el punto primero hay solo dos detallitos. En el punto primero, el artículo 184 nos dice, el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, hasta ahora nos dice exactamente lo mismo, en el ámbito de una relación laboral docente o de prestación de servicios, o análoga. Este es el detalle. Ahora el acoso sexual del artículo 184 introduce el término análoga. ¿Vale? Análoga. Entonces, recordar ahí, este artículo 184.1 del acoso sexual ahora utiliza el término innova, introduce el término análoga. Y además nos cambia las penas. Por el resto sigue exactamente igual. Entonces, repito, el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral docente de prestación de servicios continuada o habitual y nos dice o análoga. Muy bien. Y ahora sigue igual. Y con tal comportamiento provoca a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Muy bien, y ahora cambian las penas. Será castigado como autor de acoso sexual con la pena de prisión de 6 a 12 meses. Muy bien. Antes era de 3 a 5. O multa de 10 a 15 meses. Antes era una multita de 6 a 10 y ahora ya es de 10 a 15 meses. Y además ahora añade inhabilitación especial para el ejercicio de persona oficio actividad de 12 a 15 meses. Muy bien. Vale, perfecto. Ahora nos dice, si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica,
o sobre persona sujeta a su guarda o custodia. Esto es lo que añade. O sobre persona sujeta a su guarda o custodia. El antiguo artículo 184 nos decía que si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose en una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, y no decía nada más. Y este dice lo mismo y añade o sobre persona sujeta a su guardia o custodia, es lo que añade. Y ahora repito lo mismo que antes, o con el anuncio expreso tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pudiera tener en el ámbito de la indicada relación, pues la pena será de prisión de 1 a 2 años. Muy bien, antes era una prisión muy rara que era de 5 a 7 meses. Muy bien. Antes era prisión de 5 a 7 meses y multa de 10 a 14. Y ahora es pena de prisión de 1 a 2 años y no hay multa. Es inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o actividad de 18 a 24 meses. Muy bien, yo os digo que aquí las penas me parecen interesantes. Memorizarlas. Muy bien, nos dice ahora el punto tercero. Asimismo, si el culpable de acoso sexual lo hubiera cometido, y ahora tenemos una coletilla que vamos a ver reiterada en otros artículos. Entonces recordar, esto me parece importantísimo, sobre todo por el último artículo de modificación del Código Penal que nos interesa muchísimo, ¿no? Entonces recordar, antes era lo de funcionar en instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores. Y ahora nos dice, ahora la coletilla es, lo hubiera cometido en centros de protección o reforma de menores, centros de internamiento de personas extranjeras o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida, incluso de estancia temporal. Pues esta coletilla es muy importante memorizarla, que ha cambiado. ¿Vale? Ahora dicen centros de protección o reforma de menores, centros de internamiento de personas extranjeras o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida, incluso de estancia temporal. Pues bueno, pena de prisión de 1 a 2 años sin habitación especial. Muy bien, nos dice ahora estos dos puntos que son nuevos, ¿no? Nos dice, cuando la víctima se halla en una situación de especial vulnerabilidad, bueno, no son nuevos, perdón, el punto cuarto, nos dice ahora, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad. A vosotros os suena el anterior artículo 184.3 que utilizaba el término cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o situación. Pues ahora cambian situación por discapacidad. Ahí lo tenéis, muy bien. Ahora es cuando la víctima se halla en una situación de especial vulnerabilidad por razón de edad, enfermedad o discapacidad. Apuntarlo ahí bien para no confundirlo. Pena mitad superior. Muy bien. Vale, perfecto. Y no te pone una pena específica, sino pena mitad superior. Y ahora el 5, que es nuevo, pues castigan también a las personas jurídicas. Muy bien. Vale, perfecto, sin ningún problema. Castigan también a las personas jurídicas por estos delitos. Muy bien. Venga, vámonos ahora al artículo 189. Muy bien, ¿qué nos dice el artículo 189? Vale, pues en el artículo 189 añaden una letra delta al último párrafo del artículo 189 ter. Vamos a ese artículo 189 ter. Muy bien. El artículo primero 189 ter, ¿qué nos decía? Castigaba a las personas jurídicas, ¿no? Con pena multa tanto al triple al quíntuple, doble al cuádruple, multa doble al triple, y ahora añaden el apartado delta que nos dice que también se puede disolver a la persona jurídica. Además de imponerle la pena de multa, también llevará acarreada la disolución de la persona jurídica, pudiendo decretarse las demás penas previstas en el mismo que sean compatibles con la disolución. Perfecto. Muy bien. Vale, pues ahí lo tenemos. Entonces se pueden poner las multas que vienen previstas en los apartados alfa, beta y charlie y también la disolución de la persona jurídica. Perfecto. Muy bien. Vale, ahora vamos al artículo 190. Lo primero es dónde lo situamos. Han cambiado la situación del artículo 190. Ahora el 190 pasa a estar en el capítulo siguiente, dentro del capítulo sexto, que es disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Entonces recordar, ahora el artículo 190 está dentro del capítulo sexto. Muy bien, del título octavo del libro segundo, que son disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Delitos contra la libertad sexual. Han quitado lo de indemnidad sexual. Entonces lo tenemos, pues está dentro del capítulo sexto. Muy bien, y ahora también han modificado el artículo 190. ¿Por qué? Lógicamente, como ahora está dentro del capítulo sexto, ahora nos dice el artículo 190. La condena de un juez o tribunal extranjero impuesta por delitos comprendidos en este título. Se refieren a todo el título octavo. Muy bien, lo tenéis ahí, se refieren al título octavo. O sea, el artículo 190 se aplica a todos los delitos del título octavo. Antes solo se aplicaba a los de este capítulo. Muy bien, lo tenéis ahí. Solo se aplicaba al capítulo donde se encuadraba
este artículo 190, que era el capítulo quinto, delitos relativos a la prostitución y explotación sexual y corrupción de menores. Pues ahora lo engloban dentro del capítulo sexto, muy bien, como nuestro rey Felipe, y entonces pues ya está perfecto. Hace referencia a todos los delitos del título octavo. Entonces nos dice, la condena a un juez de tribunal extranjero impuesta por delitos del título octavo se equipara a las sentencias españolas a efectos de aplicar la agravante reincidencia. Muy bien. Vale, perfecto. Ahora nos dice que se modifica el 191, apartado 1. Vale, nos dice el 191. Para proceder por los delitos, lógicamente, ya no tenemos el término abuso sexual. Muy bien. Lo tenéis ahí. Ya no tenemos el término abuso sexual. Entonces, pues ahora se refiere solo a los delitos de agresión sexual y acoso sexual, porque ya no existe el abuso sexual. Entonces nos dice, para proceder por los delitos de agresión y acoso sexual, será preciso denuncia a la persona agraviada de su representante legal o querella al Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Y nos dice, cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección, una persona desvalida. Antes utilizaban el término cuando la víctima fuera menor de edad o incapaz, o una persona desvalida. Ahora han sustituido el término incapaz por persona con discapacidad necesitada de especial protección. De manera que el 191.1 se caracteriza ahora, las novedades son que desaparece el término abuso sexual porque ya no existe, y habla de la víctima menor de edad y no dice incapaz, dice persona con discapacidad necesidad de especial protección o persona desvalida. Pues en esos casos bastará la denuncia al Ministerio Fiscal. Muy bien. Vale, perfecto. Genial, muy bien, muy chulo. Ahora vamos allá, venga. Se modifica el artículo 192, apartado 3. Venga, ¿qué nos dice? El 192, apartado 3 nos dice: la autoridad judicial impondrá a las personas responsables de la comisión de algunos delitos de los capítulos 1. ¿Os acordáis? 1 era agresión sexual. O 5. ¿Cuál era el 5? El 5 era delitos relativos a la explotación, prostitución de menores y corrupción de menores. Pues nos dice, la autoridad judicial impondrá a las personas responsables, no dice podrá imponer, que decía antes, así que no os quedéis con eso, sino que ahora han cambiado y ya no es podrá, sino que ahora impondrá. La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de la comisión de los delitos del capítulo primero, agresión sexual, o capítulo quinto, que son delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores. Cuando la víctima sea menor de edad. Muy bien. Y en todo caso, los del capítulo segundo. Claro, el capítulo segundo ya son agresiones sexuales a menos de 16 años, con lo cual siempre son menores. Muy bien, entonces, cuando sean menores, en los capítulos 1, 5 y capítulo 2, obviamente, pues además de las penas correspondientes, también se impone la pena de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento, de 4 a 10 años. Muy bien. Lo tenéis ahí, entonces cambian las penas también. Entonces, de 4 a 10 años. Y nos dice ahora, a las personas responsables del resto de delitos del presente título, se les podrá, ¿veis? Si alguien comete un delito del capítulo 1 o 5 respecto a un menor de edad, o 2 en todo caso, se le impondrá de forma obligatoria estas penas. Pero si es cualquier otro delito del título octavo, nos dice, se les podrá imponer, además de las penas, pena de privación de la patria potestad, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento, de 6 meses a 6 años, así como la pena de inhabilitación especial. Muy bien, vale, pues perfecto, ese era el detalle ahí, ¿no?, de ese apartado. Y nos dice ahora, asimismo, la autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos comprendidos en este título, sin perjuicio de las penas que correspondan, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad. ¿Ves? También te dice impondrá, antes también decía impondrá. Sean no retribuidas que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior entre 5 y 20 años, lo mismo que antes. Si el delito fuera grave, y 2 y 20 si fuera menos grave. Igual, ya nos dice, en ambos casos atenderá a la gravedad del delito, al número de delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en las personas condenadas. Muy bien, perfecto. Pues ahí lo tenemos, esta circunstancia. Muy bien, esto exactamente igual. Venga, ya nos dice en el artículo 194, nos dice. El 124 nos dice ahora, en los supuestos tipificados en los capítulos 4 y 5 de este título, nos dice,
Muy bien, nos dice lo mismo. Cuando en la realización de los actos se utilicen establecimientos o locales abiertos o no al público, aquí está la diferencia. No se podrá decretar. No dice podrá decretarse, sino se decretará. De forma obligatoria, se decretará en la sentencia condenatoria su clausura definitiva. Antes decía su clausura temporal o definitiva. Ahora es se decretará y su clausura definitiva. Ponerlo ahí bien muy claro, que no hay ningún problema. Y la clausura también se puede adoptar de forma cautelar durante la instrucción del procedimiento, ¿no? Muy bien. Y ahora nos vamos al 194 bis. Muy bien, que se crea, este no existía antes. Nos dice, las penas previstas por delitos de este título octavo se impondrán sin perjuicio de las que pueda corresponder, claro, esto es obvio, ¿no? Sin perjuicio de los actos de violencia físico-psíquica que se realizasen, como es normal. Y ahora me interesa mucho este artículo 443. El artículo 443 me interesa mucho porque está hecho para nosotros. Muy bien. Genial. Los funcionarios de prisión estamos orgullosos de ser funcionarios de prisiones, de verdad, porque estamos en una sociedad democrática y que es un ejemplo en las prisiones, ¿no? Y para ello los internos siguen siendo personas, faltaría más, que solo tienen limitados algunos sus derechos. Entonces, muy bien, 443. Punto 2. Nos dice la coletilla de antes. El funcionario de instituciones penitenciarias. Y ahora viene la coletilla. De centros de protección o reforma de menores, centros de internamiento de personas extranjeros o cualquier otro centro de detención o custodia, incluso de estancia temporal. ¿Veis? Aquí no dice acogida, dice detención o custodia. Quedaos con ese detalle, ¿vale? Aquí no dice acogida como el artículo anterior que habíamos mencionado. Incluso de estancia temporal que solicitara sexualmente una persona sujeta a su guarda, será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta de 6 a 12. Antes castigaban las mismas penas, de 1 a 4 años, inhabilitación absoluta de 6 a 12. Muy bien, pues ahí lo tenemos, muy bien, un puntazo. ¿Qué tal? Menuda modificación tan chula del Código Penal. Así que tranquilos, que nos damos cuenta perfectamente en los detallitos y no lo vamos a confundir el día del examen oficial, ¿vale? Entonces, muy importante, vamos a ser nosotros los que nos fijemos en estas modificaciones y si caen en examen, que lo normal es que caigan, pues venga, no nos va a pillar el toro ahí. Muy bien, muy bien. Qué bueno, muy bien.